Vamos a hablar primero con el economista argentino Agustín Echevarne. Agustín, haz de cuenta que yo soy un anarquista, haz de cuenta que yo soy un insurrecto, haz de cuenta que yo soy un renegado y quiero vivir en un país sin impuestos. ¿Eso es posible? Bueno, eso no hay un lugar donde lo puedas mostrar hoy en día, pero podés imaginártelo. Imagínate una ciudad libre. Entonces, imaginemos más que un país entero, imaginemos no una ciudad libre, que ya hay lugares, hay experimentos con ciudades libres. Entonces, ¿cómo sería el contrato que haces para ingresar a esa ciudad? Bueno, lo que pagarías son como las expensas de un edificio. Entonces, estarías pagando por las cosas que utilizas, pero no por lo que no utilizas. Entonces, tendrías que estar pagando cosas específicas. Y si te miras en la historia, los impuestos eran muy pequeñitos, ¿no? Y era suficiente para pagar lo que era un Estado mínimo, que si no llegase a ser anarquista, pero llega a ser minarquista, digamos, ¿no? Es decir, Estado pequeño, pero que te daba seguridad, defensa, justicia, ¿sí? Y después agregaron, si querés, educación básica y salud pública. Y ahí tenían los estados del siglo XIX con impuestos muy pequeños y con un gasto público que estaba por debajo del 8% del PBI. Entonces, ese era un estado que yo diría hoy es al que podríamos aspirar. Bien, pero entonces sí es posible y pueden tomarse, digo, porque también están los extremos, lo hemos dicho ya en este programa, pero están los extremos. Hay países que tienen cientos de impuestos y hay países que tienen muy poquititos. Y existe Qatar, donde no existe, por ejemplo, el impuesto sobre la renta personal, sobre lo que uno gana. Bueno, el impuesto a la renta personal, el impuesto a las ganancias, ese es un invento marxista. O sea, fue Marx el que lo propuso y era una forma de sacarle a unos para darle a otros. Entonces, eso es un típico problema muy serio. Y después vienen los que todavía son aún más progresistas y que quieren cobrar una tasa de ganancias mayor al que más gana. Y ahí lo que empiezan a hacer es perseguir a los ricos. Y la consecuencia que tienen los países que persiguen a los ricos, como Argentina o Francia, es que los ricos se van. Y si no, ocultan su riqueza. Entonces, a mayor presión impositiva, la gente se empieza a escapar y a ocultar sus patrimonios. Entonces tienes una cosa que está muy mal enfocada, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, que ellos toman como si la recaudación que puedas obtener de los impuestos es el equivalente a la presión impositiva. Eso es falso. La presión es la presión que le pones a una prensa para obtener el jugo de los limones, ¿no? Nosotros somos los limones. La prensa es la que nos oprime. Y el jugo que extraemos depende de si los limones son grandotes y con mucho jugo o si ya te lo exprimieron de una manera espectacular y sacas muy pocos recursos porque ya te exprimieron. Y los que no están exprimidos es porque se escaparon, ocultaron su patrimonio o se fueron del país. Entonces, países como Argentina, que tenemos 156 impuestos, tenemos poca recaudación en términos, en realidad es muy grande todo igual, de todas maneras es muy grande, pero mucho menos de lo que debiera ser porque se han ido, por ejemplo, todos los unicornios, todas las empresas que crecieron de 0 a 1.000 millones de dólares. Claro, digo, y pongo el caso específico porque es una marca muy conocida, que es Mercado Libre, por ejemplo, pero es una marca Exacto. que no tributa dentro de Argentina. Tributa solamente por la porción argentina, pero la pretensión de Argentina es que si vives en Argentina y eres un ciudadano argentino, tienes que tributar por lo que tu empresa hace en todo el mundo. Con lo cual se han ido todas las multinacionales de origen argentino y hoy están tributando en otros países que no tienen estos impuestos exagerados. Nosotros tenemos impuestos llamados bienes personales, es decir, que ni siquiera te puedes sacar la deuda, te toman sobre tus activos sin tomar en cuenta tus pasivos. Y luego sobre eso pusieron un impuesto a la riqueza y sobre eso tienes impuesto a bienes el impuesto a las ganancias. Es decir, que es una catarata Y uno impositiva. más que es impuesto a los bienes suntuosos. También. O sea, tienes Oh, acá, si se nos ocurre hablar del impuesto al aire, lo van a poner. Agustín, ¿se puede vivir en un país con impuestos muy chiquititos, pero aún así contar con infraestructura básica y seguridad y salud y educación para todos? Mira, tenemos un ejemplo lindísimo que justamente es Argentina. Así como somos el antiejemplo en los últimos 100 años, hace 100 años atrás teníamos un país con muy bajos impuestos, con un Estado que era muy pequeño y construimos 47.000 kilómetros de ferrocarriles, que eran el 10% de todos los ferrocarriles del mundo, eran los más avanzados del mundo, es decir, la infraestructura de transporte era extraordinaria, pero además teníamos un buen nivel de educación y llegamos a tener
dicho por un peruano como Mario Vargas Llosa, premio Nobel, que dijo que Argentina tenía el mejor sistema educativo del mundo. Y eso era con impuestos realmente muy bajos, es decir, teníamos seguridad, justicia, defensa, educación y salud pública, con impuestos bajísimos. O sea que eso es algo que se puede aspirar. Pero para llegar a eso hay que lograr bajar el gasto. Pues es muy difícil bajar los impuestos si no bajas al mismo tiempo el gasto público. Por eso es esencial hacer ambas batallas juntas, la de bajar impuestos y la de bajar el gasto. ¿Es posible entonces pensar en que en los países con alto grado de regulación no son precisamente el lugar del mundo en el que uno elegiría vivir? A pesar de que en el discurso esos países con alto grado de regulación y de retención impositiva y de tributación son países que están llenos de, déjame hacer todas las comillas sobre el aire, regalos, beneficios para la población. El plan por si tuviste un hijo, el plan cuando pasaste los 60, el plan si vives en determinado lugar, el plan si gastas tanto de luz. ¿Cómo debe uno entenderse esto? Bueno, yo creo que hay que ir a la práctica y ver, porque mucha gente está diciendo, claro, los que viajan por los países nórdicos y ven lo que son los países nórdicos como Finlandia, Noruega, Suecia, hoy en día, y dicen, me encanta, esto es lo más avanzado del mundo. Lo que tienen que hacer es estudiar la historia de esos países, cómo llegaron hasta ahí. Porque hasta la década del 60, hasta 1960, esos países tenían un gasto público relativamente pequeño, no llegaba al 20% del PBI, y los impuestos eran relativamente pequeños. Después empezó el Estado benefactor a hacerse gigantesco. Entonces llegaron a un momento donde, por ejemplo, en Suecia, en el año 92, el gasto público era el 62% y entraron en una crisis fenomenal. Entonces lo que tenemos que ver hoy es el resultado de que volvieron a bajar el gasto público, no a los niveles anteriores, pero esos países ya son ricos. Dejan de crecer, pero ya son ricos. Ahora, si dejas de crecer al nivel de un país latinoamericano porque tienes impuestos altos, no sos rico y dejas de crecer. Nunca vas a salir de la pobreza. O sea, la única manera de salir de la pobreza es como la hicieron los países nórdicos, con instituciones, con propiedad privada asegurada por esa independencia de poderes, con justicia independiente, con constituciones que te aseguran que te van a respetar lo que es tuyo, ¿no? Y con impuestos muy bajos. Luego de crecer, luego de hacerte rico, es que el Estado benefactor empezó a crecer mucho más fuerte. Pero si trata de hacerlo al revés, no te va a funcionar. Y de todas maneras, cuando lo hacen aún siendo rico, tienes problemas muy grandes, que fue lo que le pasó a Suecia en la década del 90. Entonces, en términos generales, y solo para que me des la cachetada correspondiente, dejo de ser un renegado, dejo de ser un anarquista y me dejo No de lo sé, jorobar. yo creo que hay situaciones en las que la gente, yo creo que éticamente puede perfectamente tratar de evitar ser esquilmado por el Estado. Porque cuando el nivel de impuestos es demasiado exagerado, realmente están afectando tus libertades de una manera espectacular y te están oprimiendo. Y por lo tanto tienes derecho a tratar de evitar una parte de esos impuestos, por ejemplo usando bitcoins y demás. Yo no reniego de eso. Yo creo que al revés, creo que los estados tienen que dejar de ser maquinarias de opresión, ¿no? Tienen que dejar de ser maquinarias de opresión. Cuando tienes 156 impuestos como Argentina, son maquinarias de opresión que benefician a una casta que no es solo la casta política, sino la casta de los políticos, de los empresarios que se benefician del Estado, de los sindicalistas que se benefician también de esa situación y de otras organizaciones que también se benefician de ese Estado gigantesco. Con lo cual hay que tener una sociedad civil fuerte y esa sociedad civil fuerte tiene que defenderse. Es Agustín Echevarne, economista. Gracias. Muchas gracias a ti. Un gran gustazo charlar contigo.